nuestra mente llegan 4 grandes grupos, los cuales todos conocemos, ¿verdad? Ya estamos en un séptimo ciclo, ya sabemos cuáles son los principales entes etiológicos que producen enfermedades de tipo infeccioso. Dentro de esos grandes 4 grupos tenemos las bacterias, los virus, los hongos y los parásitos, ¿verdad? Pero ustedes sabían que también hay enfermedades infecciosas originadas por proteínas. ¿Alguno había escuchado el término de prión? O por lo menos revisaron el tema. Sí, ¿no? Entonces, es bien interesante este tema de la biomedicina porque nos pone de cabeza cómo una proteína, sin tener una estructura de ARN o ADN, sea capaz de originar un cuadro infeccioso que compromete la vida de un paciente. Entonces, vamos a recordar qué es una proteína. Adelante. La proteína es una secuencia de aminoácidos, la cual tiene que se replica a través de nuestro ADN y va a cumplir funciones muy importantes, dentro de las cuales tenemos la función estructural, de defensa, reguladora y de transporte. Ahora el mundo se nos pone un poquito de cabeza cuando nos dicen que existen proteínas donde en el proceso de adquirir esa estructura terciaria, ¿verdad? Ese plegamiento para que esa proteína pueda activarse, ocurre un fenómeno en el cual se origina un mal plegamiento de esta proteína. Y esta proteína va a ser capaz de unirse a otras proteínas y va a transmitir ese mal plegamiento. Y lo más asombroso es que esta proteína no tiene un ARN, un ADN, así como el virus, ¿verdad? Que nos explicaría eso. Entonces, allí es donde necesitamos estos grandes cerebros que están acá, para que nos puedan ayudar a saber cuál es ese origen. Hay ciertas teorías y eso, pero nosotros, es bien interesante este mundo de la biomedicina. Entonces ya sabemos que es una proteína, ya sabemos que una proteína necesita activarse y lo hace a través del plegamiento, convirtiéndose en una estructura terciaria, ¿verdad? Y que cuando ocurre un mal plegamiento de esta proteína, va a originar lo que vamos a hablar durante la tarde de hoy, ¿ya? Entonces, ese plegamiento me va a originar una hélice alfa y una hoja beta. Ahora, los primeros casos reportados de este tipo de enfermedades por priones fueron dados por Creutzfeldt y Jacob de manera independiente en 1920 y 1921. Ellos notaron de que habían pacientes que estaban presentando enfermedades neurodegenerativas rápidamente progresivas, a diferencia del Alzheimer, a diferencia del Parkinson. Esto les llamó la atención y investigaron en estos pacientes y lo reportaron, hicieron ese reporte, que en menos de un año estos pacientes estaban muy comprometidos. ¿No? ¿Compañeros de ustedes? Sí, sí. Allá. Entonces ellos observaron este tipo de patología muy diferente a la demencia dada por el Alzheimer o el Parkinson. Ellos notaron que estas personas tenían una enfermedad neurodegenerativa rápidamente progresiva y que comprometía la vida del paciente. O sea, que es letal, 100% letal. Eso les llamó la atención y lo publicaron. Y en 1967, el doctor Daniel Carlington hizo una publicación donde reportó, esta fue una isla de Nueva Guinea, donde había una enfermedad llamada gurú, ¿verdad? Que eso significa temblor en esa etnia. Era una tribu que se caracterizaba por ser caníbales, practicaban el canibalismo. Por ejemplo, una familia fallecía el padre, ¿verdad? Y los hijos y la madre consumían el cerebro de esa persona como un ritual, como algo religioso entre ellos.
el hombre, o sea, de la tribu, no lo hacía, o sea, el resto de los hombres en la tribu no lo hacían, porque ellos pensaban que iban a tener otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso lo hacían de una manera religiosa, ritual, como para adquirir sabiduría de esa persona que había fallecido. Pero se estaban reportando casos de niños y de mujeres que estaban presentando ciertas patologías neurodegenerativas en esa tribu, ¿no? Y este doctor le llamó la atención, fue hasta allá, hizo estudios y reportó que sí, de hecho, había unas enfermedades neurodegenerativas rápidamente progresivas, y dice que él le llamó la atención y dijo, bueno, esto puede estar ocurriendo por un cuadro infeccioso de virus lento, lo llamó virus lento. Había una parte de médicos veterinarios que también habían hecho estos estudios a nivel de ovejas, ¿no? Y se tomó ese término y dijo, bueno, hay un periodo de incubación largo y estas personas presentan casi que las mismas características. Entonces él hizo esa publicación y gracias a esa publicación que realizó y ese estudio que él hizo, consiguió ganarse un premio Nobel en 1976 por ese descubrimiento de un nuevo mecanismo de origen y de diseminación de enfermedades infecciosas, pero él lo determinó como virus lento. Él no sabía en realidad qué era lo que estaba ocurriendo, pero sí veía que había algo que lo desencadenaba y era el hecho de que estas personas hacían este tipo de prácticas de canibalismo, ¿no? Luego vino el doctor Stanley Prusiner, quien dijo, bueno, ya va, vamos a ver si realmente esto se trata de un virus, de un agente infeccioso que me está originando este tipo de enfermedades, ¿no? Entonces él dijo, ya, hizo sus prácticas ahí biológicas, ¿verdad? Y determinó que que esto no se trataba de virus, de un agente infeccioso común, como les dije de los primeros 4 grupos, ¿no? Sino que se trataba de una proteína. Y esa proteína, él permitió, a través de ese estudio que él realizó, determinó que esa proteína era la causante de ese cuadro infeccioso. Y allí, por primera vez, se utilizó el término de prión, ¿ya? Entonces, a esa proteína que originaba que las demás proteínas se infectaran y produjeran un cuadro infeccioso neurodegenerativo, progresivo y rápido, la determinó proteína priónica, PRP, siendo esta que está presente en la mayoría de las personas, pero cuando cambia su forma SC, que es la de Scrappy, dando origen a esos estudios que habían hecho en las ovejas y eso, que también había este tipo de enfermedades en este tipo de animales, lo determinó así y dijo que la PRPC era la isoforma celular de la proteína priónica, siendo esta la precursora de la PRPSC, que es la de Scrappy, ¿ya? Entonces ya sabemos que estas son las siglas. Cuando las consigamos y las leamos, sabemos que se refiere a el prión, esa proteína priónica que es capaz de originar este cuadro infeccioso. Entonces, en 1982, este doctor Stanley aisló una partícula potencialmente infecciosa a la cual denominó prión, ¿ok? Y esa forma normal se le conoce como la PRPC. La C es de celular, ¿ok? Pero cuando se convierte en PRPSC es la forma infectante. Eso quiere decir que esta proteína infectante, al unirse con otras proteínas, es capaz de hacer esa transmisión. ¿Cómo lo hace? Ahí es donde necesitamos de estos cerebros tan ingeniosos para llegar a eso. ¿Sí? Ahí están en investigación, están en hipótesis, hay ciertos conceptos que nos dicen, que nos hablan, pero en sí que nos expliquen cómo ocurre eso, no lo sabemos todavía, ¿no? También determinó el doctor de que había un gen asociado a este prión y eso lo denominó PRNP, ¿ok? Entonces ya sabemos que la base de esta enfermedad es el PRPC, que es el prión, ¿ok? Y por ese descubrimiento el doctor Stanley también recibió un premio Nobel. Espero que algunos de ustedes también alcancen eso y decir, wow, conocí a ese doctor y alcanzó ese conocimiento, ¿no? Ese descubrimiento. Entonces, muchachos,
Los priones son agentes causantes de grupos de patologías neurodegenerativas. Eso queda claro. ¿Por qué? Porque este tipo de proteínas tienen afinidad al tejido cerebral, justamente, tienen afinidad a este tipo de tejido, y básicamente se ha estudiado un poquito más acerca de este tipo de patologías a nivel del sistema nervioso central. Es lo que más se tiene actualmente, ¿no? Y se le considera una patología que puede ser letal, 100% letal. También este tipo de enfermedades lo pueden sufrir mamíferos, ¿verdad? Y en ellos se conoce como encefalopatías espongiformes transmisibles. Ese término de espongiforme se refiere a que a nivel histopatológico, ¿verdad?, hay unas características que ya ahora vamos a ver más adelante de la presencia de vacuolas. Entonces parece como una esponjita, múltiples vacuolas a nivel del tejido neuronal que ocupa todo ese tejido cerebral y que ocasiona una serie de manifestaciones clínicas que ya veremos más adelante. Entonces, sabemos que los priones son agentes capaces de propagarse de un mismo huésped, ¿verdad?, dentro de un mismo huésped, causando una lesión espongiótica, y tienen la capacidad de transmitirse. Eso es lo más asombroso, que tienen esa capacidad de transmitirse, ¿no?, dentro del mismo huésped o de un huésped a otro huésped con elevados tiempos de incubación. Por eso el doctor Daniel nos hablaba de unos virus lentos, pero ya sabemos que no son virus lentos, sino son este tipo de patologías que pueden estar en un periodo de incubación de hasta años, décadas, y luego hacer una manifestación que va a ser letal, que va a comprometer la vida de esa persona. ¿Okay? Entonces, dentro de la búsqueda de la identidad molecular constitutiva de este agente se reveló como componente mayoritario la proteína. Ya sabemos cuál es el agente infeccioso, es la RPSC de Scrappy, ¿verdad? Y sabemos, como les dije al principio, que carecen de un ácido nucleico, ¿okay?, porque las proteínas son en una estructura de aminoácidos. Y con estas premisas estructurales unidas a la capacidad de infección, ¿okay? Entonces, hoy en día se ha demostrado que este tipo de priones también puede estar asociado a pacientes con enfermedades con Alzheimer o Parkinson, ¿ya? Puede ser que también este tipo de entidades esté relacionadas con priones, pero existe un grupo que es el que vamos a desarrollar un poquito más el día de hoy, que es más rápidamente progresivo y más letal que el Alzheimer y que el Parkinson, siendo siempre en primer lugar, como demencia más que prevalece a nivel de la población, es la enfermedad de Alzheimer. ¿Okay? Gracias a Dios, porque esta enfermedad por los priones es terrible, es letal, como les he dicho. Ahora, ya sabemos que el prion es una partícula infecciosa proteica. Entonces, ahora en sus cabecitas, cuando le digan cuáles son las principales entidades infecciosas, no solamente van a pensar en virus, bacterias, hongos y parásitos, sino también van a pensar que existe una entidad llamada prion capaz de originar un cuadro infeccioso, letal, neurodegenerativo. ¿Okay? Ya explicamos que ese cambio estructural de esa proteína mal plegada me va a originar otras proteínas mal plegadas que también las determinan como zombies. O sea, esas proteínas tienen una alteración en su estructura y por ende, les dijimos al principio que las proteínas tienen diferentes funciones, ¿verdad? Transporte, de inmunológico, etc. Y esto, si hay una alteración a nivel de esta proteína, ¿qué va a ocurrir? Va a haber una alteración en este tipo de funciones. Por ejemplo, en este caso, en el tejido cerebral, en la sinapsis, en la estructura, y va a generar una serie de manifestaciones que son bastante, que comprometen al paciente, ¿no? Ya lo veremos más adelante. Entonces, la PRPC es una glicoproteína helicoidal alfa, ya sabemos que como que es la base, es la que inicia esto, ¿verdad? Y está anclada a nivel de las membranas. También está presente en los leucocitos, en los glóbulos rojos, en las plaquetas, y tiene la función de homeostasis a nivel del cobre, principalmente, como les dije, en la neurotransmisión y regulador de la apoptosis. Entonces altera eso a nivel neuronal, produce una alteración a nivel de todo lo que se denomina el tejido cerebral y puede hacer que ocurra esa apoptosis de manera más temprana. Y la PRPSC es el isómero conformacional helicoidal beta, el cual puede estar libre, ¿verdad?, no glicosilado o glicosilado
se dice que la forma glicosilada es más letal y tiene la capacidad de generar el mismo cambio sobre la PRPC, acumularse y formar fibrillas amiloideas resistentes a las proteasas y que va a producir todas estas alteraciones a nivel del tejido cerebral. ¿Okay? Entonces, se ha dado, a través del estudio de los priones, ¿verdad? Se ha dado 4 nuevos conceptos. Uno, de que son los únicos agentes patógenos infecciosos que carecen de ácido nucleico. ¿Okay? Todos los demás poseen genomas compuestos de RNA, DNA y que dirigen la síntesis de su descendencia. Como segundo concepto, tenemos que las enfermedades priónicas pueden manifestarse como trastornos infecciosos, genéticos o esporádicos. Y ningún otro grupo de enfermedades de causa única va a presentar un espectro tan amplio de estas manifestaciones. ¿Okay? Como tercer lugar, tenemos que este tipo de enfermedades también se van a producir por la combinación de la PRPSC, cuya conformación va a diferenciarse sustancialmente de su precursora, que ya sabemos que es la PRPS célula, ¿no? Proteína priónica celular. Y como cuarto concepto tenemos que las diferentes cepas de priones van a mostrar propiedades biológicas diferentes, las cuales van a tener, lo cual va a tener una relación con la herencia epigenética. En otras palabras, esa PRPSC puede existir en diversas conformaciones, muchas de las cuales van a parecer específicas para fenotipos particulares de la enfermedad. Eso es a nivel genético. Sin embargo, no se sabe cómo se transmite la conformación específica de una molécula PRPSC durante la replicación de la isoforma celular normal. No se sabe cómo se origina esto, ¿no? De la proteína priónica para producir esa nueva proteína priónica Scrappy, ¿verdad? De igual conformación. Y además, tampoco está claro cuáles son los factores que van a determinar que se depositen en el sistema nervioso central este tipo de moléculas priónicas, porque tienen esa afinidad a nivel de ese tipo de tejido, ¿no? Porque es lo que más se conoce. Entonces, ya sabemos que todas nuestras células tienen esas obreras que son las proteínas que van a cumplir ciertas funciones. Y si ocurre una alteración a nivel de estas proteínas, es lo que me va a conllevar a este tipo de enfermedades. Ya les dije que la proteína priónica Scrappy es una isoforma patógena de la proteína original, ¿verdad? La cual es la que se ha logrado identificar en las diferentes encefalopatías espongiformes, por ejemplo, en las ovejas, ¿no? Y en las vacas también. Y en el hombre, en el ser humano. Ahora, este tipo de enfermedades, ¿cómo se clasifican? Vamos a ver cuál es la clasificación, y dentro de la clasificación de estas enfermedades tenemos la enfermedad de Scrappy, que fue la primera publicada a nivel de las ovejas, ¿verdad? Donde se consiguieron que un grupo de ovejas inoculadas con este tipo de prión, que en ese momento no se conocía, sino se llamaban virus lentos, no tenían con esa terminología, tenían ciertas características, andaban con dificultad para la marcha, se arrastraban, estaban temblorosas. Entonces eso fue lo que originó y dio pie a empezar a investigar a este tipo de enfermedades. Lo consiguieron en primer lugar en este tipo de grupos, ¿verdad? En las ovejas, y luego, como les dije, el doctor Daniel fue a estas islas y consiguió este caso de este tipo en esta tribu, ¿verdad? De canibalismo, y de la enfermedad Kuru, que también eran personas que tenían temblor y tenían trastornos neurodegenerativos. Como segundo lugar tenemos, y todos lo conocen, ¿verdad? La encefalopatía espongiforme bovina o mal de las vacas locas. Y en los humanos tenemos 3 grupos, que es el esporádico, que es el más letal, el genético y el adquirido. Dentro del esporádico tenemos la variante de Creutzfeldt-Jakob, tenemos la otra enfermedad llamada insomnio fatal, las prionopatías con variable sensibilidad priónica. Estos 3 pertenecen a las enfermedades por priones de manera esporádica, que aparecen de repente. Y la genética, también tenemos este Creutzfeldt-Jakob familiar, el Herrmann, Straussler-Scheinker y el insomnio familiar fatal. Y dentro de las adquiridas van a estar también la Creutzfeldt-Jakob iatrogénica, que está asociada a que, más adelante les voy a decir, comenzaron a notar que ciertas personas tenían estas enfermedades
y se logró identificar, aunque están en eso, que sí, sí, que sí, no, pero más o menos está asociado a que estos instrumentos con los cuales fueron intervenidas estas personas no fueron esterilizadas de manera adecuada y originó una transmisión de este tipo de enfermedad. Entonces, ese es el que llamamos grupo adquirido. Y tenemos también la de Creutzfeldt-Jakob variante y la enfermedad de Curie. Tanto la esporádica, la genética y la adquirida van a compartir unos hallazgos histológicos, genéticos y las manifestaciones clínicas que ya les he dicho, ¿verdad? Dentro de los hallazgos histológicos tenemos la pérdida neuronal, la proliferación glial, la ausencia de respuesta inflamatoria. Ya sabemos de que no ocurre una reacción inflamatoria inmunológica porque esta proteína no es capaz de generar eso. Ya no es capaz de generar esa respuesta inmunológica. ¿Por qué? No lo sabemos. Eso todavía está en investigación, no se sabe, a diferencia de un virus, de una bacteria que origina una respuesta inflamatoria. El sistema inmunológico se activa cuando ese virus o esa bacteria entra al organismo y comienza a generar una serie de manifestaciones. A diferencia de las enfermedades crónicas, no ocurre esa respuesta inmunológica. Y también se presenta la vacuolización de todo ese tejido neuronal. Ya les voy a mostrar más adelante una fotito para que vean cómo se ve de manera histopatológica. Y comparten, en cuanto a la parte genética, tienen la predisposición por polimorfismo, y lo que se ha estudiado un poco más ha sido el codón 129 del brazo corto del cromosoma 20. Y se cree que le da la definición fenotípica de acuerdo a, más adelante les voy a decir, a ese polimorfismo que presente, ¿no? Ya, en la posición de esos aminoácidos que van a salir. Dentro de las manifestaciones clínicas ya sabemos que son rápidamente progresivas. ¿Okay? Eso es lo más letal de la enfermedad. Se dice que 8 meses, 1 año de vida para este tipo de personas cuando se hace el diagnóstico. Ahora, los genes tienen algo que ver, es la pregunta, ¿verdad? Se ha estudiado el cromosoma 20, el brazo corto de este cromosoma y el codón 129. Ese es el que está allí, que ustedes ven acá, ¿ok? Este es el codón 129. Entonces, acá arriba vamos a ver la posición de las diferentes mutaciones que puede adquirir este prion, ¿ok? Y aquí abajo vamos a ver las diferentes posiciones de los polimorfismos. Entonces, dentro de los polimorfismos tenemos el que es más común, el que tiene mayor predisposición y el que es más letal, el que es más grave. ¿Cuál es esa forma más grave? El homocigoto para valina. El que tenga esa estructura va a tener mayor compromiso, va a ser más grave. Mientras que el más común dice que es el heterocigoto, metionina y valina. De acuerdo a la posición de ellos, que sea heterocigoto o homocigoto, va a tener un fenotipo específico, ¿ok? De manifestación clínica. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, tenemos que existe una menor incidencia a nivel de los Estados Unidos, en los afroamericanos, en los nativos americanos, nativos de Alaska, pero la mayor incidencia ocurre en los países como Italia, representa el país con mayor caso. Gracias a Dios, este tipo de patología ocurre un caso en 1 millón de habitantes por año en el mundo. ¿Okay? Dicen, de acuerdo a los estudios realizados, a los reportes, tenemos que de un 85 a un 95% son del grupo de esporádicos. ¿Okay? Y que de un 15% es del grupo genético y un 1% del iatrogénico o variante. En el Perú lo único que conseguí fue que el reporte en el 2014 de la revista médica, donde reportan 11 casos en el año 2014. No conseguí otro reporte del MINSA que me dijera cuántos casos más reportados. En mi trayectoria como médico no he visto nunca un paciente así. Una oportunidad escuché de un caso en mi hospital donde me formé que dieron el diagnóstico en Estados Unidos, pero no sé si sería cierto o no, pero me hicieron ese comentario, no sé, me dijeron que ese paciente logró hacerse el diagnóstico en Estados Unidos, no sé, pero nunca he visto este tipo de pacientes.
Aquí en el Perú lo único que conseguí en el año 2014, 11 casos reportados, de los cuales consiguieron una edad promedio a los 61 años, y el sexo prevalente fue el masculino. Sin embargo, no hay variación que sea masculino o femenino, no hay una diferencia como tal. Pero en el estudio que ellos reportaron, dice que fue mayormente en el sexo masculino. ¿Okay? Dentro de los factores de riesgo para adquirir este tipo de patología puede estar relacionado con vivir en granjas, el antecedente familiar, porque ya sabemos que hay un componente también genético, que ya lo sabemos que es el PRNP, ya es el componente genético, y también está el que haya tenido un contacto quirúrgico, y también el de psicosis. Esos son factores de riesgo para adquirir este tipo de enfermedad. Ahora, el espectro de las enfermedades por priones, tenemos que la forma esporádica es la enfermedad priónica más frecuente en los seres humanos. La esporádica es la más frecuente y representa el 85% de los casos en la enfermedad priónica humana, mientras que las hereditarias suponen del 10 al 15% de los casos. La familiar y la de Herrmann-Straubler-Schneiter y el insomnio familiar son todas enfermedades priónicas de herencia dominante que se producen por mutaciones en el gen de la proteína priónica. También tenemos que este tipo de enfermedad se encuentra en todo el mundo, ya sabemos que es una en 1 millón de personas, y que la incidencia de muertes es 1 de cada 10.000. Y la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, la esporádica, es una enfermedad neurodegenerativa que va a ser dependiente de la edad, y su incidencia se va a incrementar de manera estable en los segmentos de la población de mayor edad. Eso quiere decir que por el largo periodo de incubación que tiene este tipo de patología, no sabemos en qué momento se vaya a manifestar, y dentro de los casos que han sido reportados están en un grupo de mayor edad, ¿no? Personas de la tercera edad. Y al tiempo, lo cual va a continuar su expansión tanto en países desarrollados como en vía de desarrollo. Ahora, no se ha podido demostrar mediante estudios epidemiológicos que la ingestión de la carne de ovejas por el cabra infectada vaya a originar este tipo de patología, ¿ya? Pero no se descarta, y por eso cuando ocurrió todo este boom de las vacas locas, todo el continente europeo dejó de consumir las carnes inmediatamente, y tomaron sus medidas sanitarias y todo, y dejaron porque tenían miedo de adquirir este tipo de enfermedad. Entonces se toman las medidas, a pesar de que no se sabe a ciencia cierta si está relacionado o no el consumo de este tipo de carnes, de estas vacas que tengan este tipo de enfermedad priónica, es mejor no consumir. Okay, eso se tiene determinado, aunque se dice que no se sabe si esta es una ruta de contagio. Los estudios en roedores demuestran que es factible la infección con priones de manera por vía oral, pero tal mecanismo no resulta eficiente en comparación con la inoculación intracerebral. Ahora, desde el punto de vista de la patogenia, lo que conocemos es lo siguiente: este tipo de enfermedades tienen una causa desconocida, y se basan en que y logran alcanzar el diagnóstico, que es como el gold standard para nosotros diagnosticar este tipo de enfermedades, a través del estudio de anatomía patológica. ¿Okay? Pero para ello ya el paciente debe haber fallecido para nosotros confirmarlo. Sin embargo, la ciencia médica se ha dispuesto de herramientas para poder apoyar este tipo de enfermedades o sospecharlas de acuerdo a sus manifestaciones clínicas y a ciertos estudios que le realizan, dentro de los cuales tenemos la resonancia magnética cerebral. ¿Okay? Entonces, al demostrarse la transmisión del purú y de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en los monos, los investigadores comenzaron a contemplarla como una enfermedad infecciosa del sistema nervioso central, producida, antiguamente el término era virus lentos, ya sabemos que no son virus lentos, sino priones, ¿ya? Eso que no se les olvide, son priones capaces de producir enfermedades infecciosas porque son transmisibles, ¿okay?
Entonces, aunque se describió perfectamente el carácter familiar de un grupo de casos, se demostró que la transmisión de la enfermedad a animales ocultó aún más el significado de esta observación de animales y humanos, ¿no? Con el tiempo se aclaró que en el caso de que sean hereditarias, al descubrirse mutaciones del gen PRNP de tales pacientes, la naturaleza del prión explicó que esa enfermedad podía manifestarse, o sea, puede ser hereditaria. Y el sustrato común a todas las formas de enfermedad priónica van a ser esporádicas, de herencia dominante o adquiridas por la infección. ¿Okay? Y ocurre un metabolismo atípico de dicha proteína, de la proteína priónica. Una de las características más importantes que distinguen a los priones de los virus es que las isoformas de los priones van a ser codificadas por un gen. Ya les dije el gen. ¿Cuál es el gen? El PRP, el cromosoma 20, el brazo corto, el codón 128. 129. 129. Entonces, en los seres humanos, ¿verdad? Ya, eso le dije, ¿no? Entonces, bueno, eso es, el gen PRP se denomina PRN. ¿Okay? Ahora, el amiloide priónico que se produce por la proteólisis incompleta y la extracción con detergente es indistinguible de los filamentos que se van a agregar para formar dichas placas, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso central. Y esos cilindros o filamentos de amiloides se van a encontrar en el tejido cerebral y van a formar una morfología ultraestructural y una birrefringencia verde dorada con la tinción del rojo congo o similar. Esto ya es a nivel de anatomía patológica. El amiloide priónico se va a producir, ahora, ya sabemos eso, ¿no? Entonces, ya sabemos que la tinción que se utiliza, ¿no? La tinción del rojo congo va a tener una birrefringencia verde dorada. ¿Okay? Ahora bien, tenemos que existe el término de barrera entre especies. ¿A qué se refiere esto? Principalmente se refiere a que, de acuerdo a todos los estudios realizados sobre la función de las estructuras primarias y terciarias del prión en la transmisión de dicha enfermedad, ha proporcionado nuevos conocimientos sobre su patogenia y la secuencia de dichos aminoácidos va a codificar un tipo de prión, de acuerdo a los polimorfismos o a la genética a la cual presenta dicho paciente. ¿Okay? Y obtiene una secuencia priónica escápula del último mamífero por el cual ha pasado. Así también la estructura primaria es probablemente el determinante más importante, ese PRPC que me va a dar origen a la partícula priónica que es la infectante, que es la escrápula. Entonces, así como la estructura primaria del PRP es probablemente el determinante más importante, si no el único, de la estructura terciaria del PRPC, la proteína priónica de Scrappy parece operar como una plantilla, determinando esa estructura terciaria, la cual es la que va a originar toda esta serie de manifestaciones clínicas, a medida que se forman a partir de este PRPC. ¿Se acuerdan el dibujito de las proteínas zombie? Se van uniendo y van formando, haciendo que estas proteínas sean mal plegadas y ocurre una alteración de las funciones. ¿Okay? Otra cosa que tenemos presente es que en general la transmisión de estas enfermedades priónicas de una especie a otra no va a resultar de manera eficaz, ya que no todos los animales inoculados van a adquirir dicha enfermedad y los que caen enfermos lo hacen, ya dijimos que es un periodo de incubación largo, prolongado. ¿Okay? Esta barrera de especie de la transmisión va a guardar relación con el grado de homología entre la secuencia de los aminoácidos, tanto de los predadores inoculados como el que de la PRPC Scrappy del prión que se inocula. Ahora bien, dentro de las enfermedades por priones esporádicas y hereditarias tenemos que existen diferentes situaciones las cuales van a poder explicar el inicio de ese tipo de enfermedad, dentro de las cuales tenemos que ocurra una mutación somática
la cual puede ser la vía que va a originar este tipo de enfermedad hereditaria. Y en otro contexto tenemos de que en una población puede ocurrir una barrera de activación de energía que se separa de esa proteína priónica celular natural respecto a la proteína priónica de Scrapie y pueden cruzarse en muy contadas ocasiones, y de esa manera dicen que puede ser que la población esté como salvaguardada, no manifieste, no ocurra, no se manifieste esta enfermedad. Pero se observa también que hay una incidencia aproximada de un caso por millón de personas. Entonces esta persona puede estar en contacto puede hacer la manifestación de la enfermedad o quizás no lo haga, pero eso no tenemos ese reporte de saber que existe una persona que tiene la enfermedad y no la manifestó y no sabemos cómo que esa persona lo tiene, ¿ok? Pero puede manifestarla también y saber de que ese fue como que el contacto. En tercer lugar tenemos que esta proteína de Scrapie priónica podía estar en concentraciones muy bajas en algunas células normales y donde van a realizar alguna función importante, no identificada, pero según hipótesis, ese nivel de proteína priónica celular, que es la base, en tales células tendría que ser lo bastante bajo como para no ser detectado por la biocuantificación. Eso se refiere a que esa persona tiene esa proteína priónica, pero aún no lo ha manifestado y no se detecta todavía, ¿no? También sugiere que esa proteína priónica de Scrapie no es simplemente una proteína mal plegada, están diciendo, ¿no?, como lo proponen el primer y el segundo mecanismo, sino que es una molécula que está plegada alternativamente y que posee una función. Pero hasta ahora lo que se tiene es que, de acuerdo a la estructura, a lo que se ha conseguido y cómo actúa, se tiene de que ocurre una alteración en el plegamiento de esta proteína y por ende va a producir una alteración en las diferentes funciones que le corresponden y que tienen afinidad con el tejido cerebral y producen este tipo de infección. Ahora, tenemos el polimorfismo del gen PRNP humano, que les comenté anteriormente, ¿verdad? Este polimorfismo del gen PRNP en el humano influye en la predisposición de padecer formas esporádicas, hereditarias o infecciosas de las enfermedades priónicas. Y como ustedes observaron ese codón, ¿verdad?, donde había un polimorfismo de la posición de las diferentes homocigotos, heterocigotos, de esos aminoácidos, ¿verdad? Tenemos que el polimorfismo de la metionina y de la valina en la posición 129 no solo regula la edad del comienzo de algunas enfermedades hereditadas por priones, sino que también va a determinar el fenotipo clínico de dicha enfermedad. Y el descubrimiento de que la homocigosidad en el codón 129 predispone a la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob esporádica apoya un modelo de producción de priones que va a depender de las interacciones del PRP entre proteínas homólogas. Y la sustitución de ese residuo básico de lisina en la posición 218 de esa proteína priónica, en el caso de un estudio que realizaron del ratón, produjo una inhibición negativa dominante de la réplica de dicho prión en ratones transgénicos. Y esta misma lisina de esa posición 219, o sea, compararon ese grupo de ratoncitos con los humanos y ellos determinaron que esa misma lisina en la posición 219 del prión humano se había observado en un 12% de la población japonesa y ese grupo no desarrolló la enfermedad priónica. A diferencia de los ratoncitos que sí la desarrollaron, en el humano, en la misma posición de la lisina, tuvo como una resistencia a la manifestación de dicha enfermedad. También se observó una inhibición negativa dominante de la réplica de priones al sustituir la arginina, residuo básico en la posición 171, y las ovejas con arginina son resistentes a los priones de la encefalopatía. En las ovejas se denomina como una encefalopatía espongiforme ovina, pero es susceptible a los de encefalopatía espongiforme bovina que fueron inoculados de manera intracerebral.
Y también se observó una inhibición negativa dominante de la réplica de priones al sustituir la arginina en la posición 171, y las ovejas con arginina fueron resistentes a los priones de la encefalopatía espongiforme ovina, pero susceptibles a la encefalopatía. Bueno, esto fue lo mismo que vimos anteriormente, ¿no? A ver. Sí, ¿no? Entonces, lo que ellos consiguieron fue eso, que en estos dos grupos, tanto de los animalitos como los humanos, desarrollaban diferentes. Uno manifestaba, el otro no manifestaba. Ok, entonces, hasta ahora, ¿tienen alguna duda, pregunta? Es un poco confuso, ¿no? Pero básicamente lo que se quiere es que ustedes tengan presente que hay un grupo de enfermedades emergentes causadas por unas proteínas llamadas prion, que tienen una alteración de su estructura terciaria y que pueden originar una enfermedad neurodegenerativa rápidamente progresiva, 100% letal. ¿Okay? La patogenia y todo eso es un poco confusa, no se entiende muy bien, pero se ha llegado a que hay un componente genético, un gen asociado a este tipo de enfermedades que se denomina el PRNP y que se encuentra en el cromosoma 20, en el brazo corto del cromosoma 20, en el codón 129. Entonces más o menos eso. Después hay que revisar otra vez ese tema, pero por lo menos que ustedes se lleven que existe este tipo de grupos, ya no solamente piensen en virus, bacterias, parásitos y hongos, sino que cuando les llegue este tipo de paciente con manifestaciones clínicas que les puede confundir que están frente a una enfermedad de Alzheimer o de Parkinson, también ustedes piensen que pueden estar frente a una enfermedad de tipo neurodegenerativa rápidamente progresiva. ¿Y qué les da eso? Que ustedes van a ver que ese paciente a los 5 meses, a los 8 meses, hay un compromiso bien marcado en esa persona e incluso puede fallecer por las complicaciones que tiene, a diferencia de un paciente con la enfermedad de Alzheimer o de Parkinson. Entonces, eso básicamente, por lo menos que ustedes les quede un poquito claro, ¿verdad? Y que es una enfermedad transmisible que no tiene ácido nucleico, no tiene ARN, no tiene ADN, pero que es capaz de unirse a otras proteínas y transmitirle esa alteración, que esa proteína también tenga una alteración en su plegamiento y que origine un daño estructural ¿de qué tipo de tejido? Del tejido cerebral, lamentablemente. Y que en los reportes que tenemos, gracias a Dios, es 1 de cada 1 millón de personas, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos dice. Y bueno, aquí en Perú, como les dije, lo único que conseguí fue el reporte de los casos. Ahora, dentro de las enfermedades crónicas infecciosas tenemos enfermedades de iatrogénica. Y eso ocurrió de manera accidental. Por ejemplo, en personas que recibieron trasplante de córnea, en personas que tenían implantación de electrodos de microencefalogramas que estaban contaminados y en algunos procedimientos quirúrgicos. Comenzaron a presentar las manifestaciones clínicas de esta enfermedad y cuando se vio el factor de riesgo estuvo asociado a que lamentablemente estas personas estuvieron en un procedimiento quirúrgico y ese fue su detonante. Ese instrumento estaba contaminado, esa córnea estaba contaminada y adquirieron la enfermedad. También se reportaron casos, 160 casos de enfermedad de Charcot en pacientes que recibieron injerto de Duramar, donde se consiguió, o sea, se detectó de que todos estos injertos procedían de una misma fábrica, cuyo método no fue el más apropiado para descontaminar todo, ¿no? Entonces dice, para inocular a los seres humanos. Tenían conocimiento seguramente de esto, ¿no? Porque no sabían. Un caso se produjo tras reparar una membrana timpánica con un injerto de cristal. O sea, personas que estuvieron
en contacto con instrumentos contaminados por priones y adquirieron la enfermedad, por eso es de origen iatrogénico. También personas que recibieron hormona de crecimiento de cadáveres. Estos cadáveres tenían esta enfermedad y adquirieron este tipo de cuadro de enfermedad crónica infecciosa. Se reportaron 180 casos letales de la enfermedad cerebrosa con demencia en pacientes de edades comprendidas entre los 10 y 41 años. Y estos pacientes también habían recibido cada 2 o 4 días inyecciones de esta hormona de crecimiento. Entonces, se detectó, pues, wow, todo este grupo recibió este tipo de hormonas y hicieron esta manifestación clínica. Y la variante, tenemos que en zonas geográficas restringidas y de su evolución cronológica plantean la posibilidad de estos priones que se transmitan al hombre por el consumo de carne contaminada. No se sabe si está en la ruta, si ocurre o no ocurre, y por eso cuando ocurrió todo este boom, como les dije, las personas se restringieron de consumir estos alimentos porque este tipo de animales, las vacas, estaban teniendo manifestaciones clínicas. Por eso además las vacas locas, pues estaban haciendo movimiento, se arrastraban, se golpeaban, tenían limitación para la marcha. Toda esta manifestación clínica, las personas de una vez hicieron un alto al consumo de este tipo de alimentos, ¿no? Dentro del país más afectado se tiene Italia. Dice que también hay un componente genético muy pronunciado. El descenso estable en el número de los casos se vio a la disminución o a la limitación de ese tipo de consumo de carnes contaminadas, porque primero hicieron pues toda su medida sanitaria y frenaron esta epidemia. El descenso estable en el número de los casos en los últimos 10 años indica que no va a haber una epidemia o una enfermedad por priones en Europa, similar a lo que se observó, dada por todas las medidas, ¿no?, sanitarias que tiene. Y bueno, esta enfermedad del curú también han disminuido los casos notoriamente porque ya no se están haciendo esas prácticas de canibalismo, ¿no? Ahora, en la neurohistopatología va a ser frecuente que estos cerebros de este tipo de pacientes no presenten una anomalía macroscópica, sin embargo, van a presentar a lo largo de los años la presencia de atrofia cerebral. Al microscopio óptico lo que vamos a conseguir es una degeneración espongiforme. Entonces, esto que ustedes ven acá, que parece como una esponjita, es ese tejido celular cerebral. Ustedes ven todas estas vacuolas, ¿verdad? Es la alteración, toda esa alteración que ocurre a nivel de ese tejido que me va a originar ese daño neurohistopatológico y que va a determinar las manifestaciones clínicas en dicho paciente. En general, los cambios espongiformes se van a producir en la corteza cerebral a nivel del putamen, a nivel del núcleo caudado, del tálamo y de la capa molecular del cerebelo. La gliosis astrocítica va a ser una manifestación constante, aunque inespecífica, de las enfermedades prióricas. O sea, todo ese tejido neuronal ya no está. ¿Ven todos esos espacios allí? Todas esas vacuolas allí, ese tejido está. Hay muerte cerebral ahí a ese nivel. Entonces no ocurre una transmisión sináptica adecuada y por ende este paciente va a tener todas esas manifestaciones neurológicas. Bueno, estas son las características que vemos a nivel de neurohistopatológico. Quería presentarles este video, pero quedó allí como una imagen. Lo pueden buscar en YouTube. En YouTube pueden ver, hay muy pocos casos de lo que revisé, pero en YouTube pueden ver este tipo de pacientes. Quería mostrarles cuáles son esos movimientos, neoplonías que presenta el paciente, esos temblores que tiene el paciente, y también tiene un deterioro de su juicio. Es un paciente que, bueno, está comprometido desde el punto de vista neurológico y eso le conlleva a complicaciones. Entonces, busquen ese video en YouTube para que vean esos movimientos y no se los olviden, porque dicen que es muy característico, acompañado también de que el paciente, aparte de la alteración de la marcha, de esos movimientos específicos involuntarios y de la presencia de disfagia, de su deterioro cognitivo, de juicio, todo esto que tenga que ver con la parte neurológica, va a condicionar a un paciente que va a deteriorarse rápidamente. Entonces búsquenlo para que vean
cómo son las características, y cuando les llegue ese paciente y vuelve a la consulta y ustedes le vean mayor compromiso neurológico, puedan sospechar. Esperemos que no, ¿Con qué nombre se busca? O sea, ¿con qué nombre lo busco? Igual, enfermedades crónicas. ¿Por ahí hay alguna parte del cerebro anterior a porque al decir Sí, a nivel del núcleo, dice de los núcleos de la base y a nivel frontotemporal, dice él, ¿okay? Principalmente. Y por eso las manifestaciones clínicas las da por el deterioro de este tipo de tejido. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, les dije anteriormente, ¿no? Pero básicamente este tipo de tejido. Ahora, las características clínicas principales va a ser, ya ustedes se los he repetido durante toda la ponencia, ¿verdad? Ese deterioro neuropsiquiátrico, ¿no? Porque ya compromete el juicio del paciente y toda esta parte. Y es una instauración súbita y es rápida, progresiva. Pues es 100% letal, lo que nos dice que esta persona puede fallecer en 1 año o menos. Entonces, de allí la importancia de tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, conseguir así. En cuanto a la demencia, hay cambios en el comportamiento. Es un paciente que va a presentar afasia, apraxia y va a tener un síndrome del lóbulo frontal. Este paciente va a tener déficit en su concentración, va a tener déficit en la memoria y va a tener déficit en el juicio. Ustedes están haciendo prácticas clínicas, ¿verdad? Van a encontrarse en el hospital muchos abuelitos. Y en la parte neurológica, solamente, casi no evaluable, porque el paciente no te habla, no te conversa, pero fíjense que esa persona ya tiene un cambio, ¿verdad? Neuropsiquiátrico, y que te conlleva que ese paciente, cuando tú le conversas, no te dice, no te sabes decir si es de día, si es de noche, no sabe decir su nombre, no sabe dónde está, porque ustedes aprovechan, muchachos, de evaluar a cada paciente. La única manera de aprender es evaluando al paciente. Entonces, se consiguen un paciente de 40 años, ¿verdad? Y ustedes le preguntan cuál es tu nombre, cuántos hijos tienes, dónde estás, es de día o es de noche, y el paciente te va a responder. El paciente dirá, ay, esta doctora, ¿cómo me hace esas preguntas? Pero ustedes ahí le están evaluando su juicio, muchachos. Y van a buscar al paciente de 90 años, ahorita tenemos una abuelita de 98, no es de emergencia, una abuelita de 98. La abuelita es Aymara Blanca. Entonces, bueno, es difícil comunicarse con ella, ¿no? Pero tú le hablas, uno le dice al familiar para que le converse y que nos diga el nombre. Entonces la señora grita, dice, ¿no? O te quiere golpear. Entonces tú ves que es una conducta que no es adecuada, ¿no? Entonces, eso ustedes van a ver ahora en un paciente que tenga este tipo de patología, van a tener estas manifestaciones que se las estoy colocando aquí como en grupo, ¿verdad? En cuanto a la parte de demencia, van a tener un déficit de comprensión, ustedes le van a hacer esa evaluación. Háganlo, ustedes busquen la parte semiológica, lleven su apoyo, ¿verdad?, de su teléfono y hagan las preguntas respectivas, incluso hacerle mini mental a los pacientes. Háganlo, entonces. No se limiten, ya ustedes están en contacto con esos pacientes, empiecen a hacerlo para que puedan saber el tipo de enfermedades, porque si no, nunca lo van a sospechar, ¿ok? Y nunca van a saber cuando un paciente está bien o mal, si no lo preguntan, ¿ok? Entonces, hagan ese examen a un paciente joven que te va a responder todo, tú vas a decir que está en su juicio, pues está normal, tiene concentración, tiene memoria, todo eso está ok. Pero háganle al paciente abuelito que es difícil, entonces ustedes se van a dar cuenta. O una persona de 60, 70 años, ¿no? Es la única manera de aprender, porque uno en el libro lee, son tantas cosas, son tantas patologías, pero aprovechen ahorita que están en esa parte, ¿no? De menos que están ávidos de tener pacientes, examinarlos, interrogarlos, todo eso, ¿no? Entonces, háganlo para que puedan saber. Dentro de los síntomas neuropsiquiátricos, un paciente que una de las manifestaciones que determinaron todos estos estudios que hicieron es que los pacientes estaban muy deprimidos, apáticos, deprimidos, había trastornos del sueño. Imagínense, hay una enfermedad de insomnio letal, imagínense una persona que no pueda dormir, y eso va a ir deteriorándolo cada vez más. Consecuencias de este tipo de enfermedades. Menos común y sin embargo reportado la presencia de alucinaciones, hay la actividad emocional, hay ansiedad. Ahora, claro, no es que a todos los pacientes que tengan este tipo de características ustedes la van a poner a descartar enfermedades
Creutzfeldt-Jakob, ¿no? O sea, una enfermedad priónica. Entonces, bueno, lo otro, asociado a esto, toda esta alteración neuropsiquiátrica, tenemos la presencia de mioclonía, que era lo que quería que vieran en el video. ¿Vale? Porque aquí está. Quizás debo mover. ¿Ah? Debo mover el mouse. Ya. Y la presencia de mioclonía, ya, en un 90%. No suele ser un síntoma de exploración, pero está presente en estos pacientes. Dentro de las manifestaciones cerebelosas, tenemos que 2/3 de estos pacientes van a presentar ataxia y nistagmo. Entonces, aprovechen, por ejemplo, ya todos están en el hospital, ¿verdad? Todos han ido en grupos. Sí, han pasado por observación de mujeres y de varones. ¿No? Algunos sí, algunos no. Medicina. ¿Sí o no? Bueno, ahí hay un paciente que tiene un síndrome vertiginoso. Eso no es muy común, pero aquí han llegado varios pacientes así. Para que ustedes hagan la evaluación neurológica del cerebelo. Coloquen, hacer todas esas maniobras para ver si hay coordinación o no hay coordinación, no hay cocinesia, ¿verdad? Cómo está la marca. El paciente no se puede ni sostener, no puede ni caminar. Entonces, aprovechen de explorar a ese paciente cuando vayan al hospital. Mañana tienen que ir, ¿no? Ese paciente, claro, no les caigan así, sino de uno en uno, para que lo exploren y van a ver eso, para que ustedes sepan cuáles son esos. La ventaja de ahorita de ustedes es que todo eso lo pueden buscar por YouTube y ven ese tipo de pacientes cuando tienen, no tienen coordinación, toda esa parte de cerebelosa, ¿no? Entonces, aquí dentro de esas manifestaciones tenemos que hay nistagmo y hay ataxia, y el 20-40% de estos casos pueden ser síntomas de instabulación. Y dentro de los signos córticos finales va a haber hiperreflexia. ¿Cuántos de ustedes van al hospital con el martillito? Ninguno tiene martillito todavía. Entonces, ¿cómo aprendemos cuando están los reflejos ok y cuando hay hiperreflexia o cuando hay hiperreflexia? Tenemos que invertir en ese martillito. En el cuarto piso sí hay en los carritos, pero abajo en emergencia no hay. Entonces, la única manera de ustedes saber cuando un paciente presenta hiperreflexia o no es que ustedes a todos estén ahí con ese martillo. Es la única manera de aprender, muchachos. Pero si ni siquiera llevan el martillito, ¿cómo van a aprender? Entonces, ¿cómo detectamos todos estos síntomas en nuestro paciente si no lo hemos explorado? Estamos en el momento, están en su momento, muchachos, de explorar a cada paciente. Se demoraron el primer día 2-3 horas, pero ya saben que este paciente no tiene nada y cuando les llega el que tiene, ustedes lo van a detectar, les va a llamar la atención. Van a hacer ese rompecabezas y se van a plantear ese diagnóstico en su paciente. ¿Ok? Entonces, les animo a invertir en un martillo, en un equipo para revisar el oído, ¿sí? Para poder nosotros determinar estas enfermedades, muchachos, ¿ya? Porque la aprendemos, pero a la hora de enfrentarnos, cuando llega el paciente, tienes que examinarlo para que por lo menos lo sospeches y comiences a buscar si es lo que estás sospechando o no es por otra enfermedad, ¿no? Extensión plantar, espasticidad. ¿Han explorado eso en su paciente? ¿Alguno ha conseguido un paciente en la observación de mujeres o de varones que esté espástico? Pero los han explorado. Porque, bueno, que yo recuerdo lo que he tenido, no es mucho. La abuelita de la cama que está un poco espástica, ¿no? Sin embargo, ya se moviliza. Pero hay otros más que están todos ahí en la situación. Pero si ustedes no le quitan la sábana, no van a saber de espasticidad, ¿no? Así me explica. Entonces, les animo a que revisen su YouTube, vean esos videos y búsquenlo a su paciente. Búsquenlo, muchachos, porque el que busca, encuentra. Si no busca, no van a encontrar. Pero ven ahí de lejito, lo interrogan, no. Examínenlo, muchachos, para que vean. Entonces, fíjense todas estas manifestaciones que está presentando este paciente y que si no sabemos qué es lo normal, no vamos a saber qué es lo particular. Bueno, entonces esto está presente en el 40-80% de los pacientes. Ahora, el diagnóstico es una relación de demencia, mioclonía y un brote periódico en el electroencefalograma. Eso me da un rompecabezas unido a estas tres, principalmente a sospechar de un paciente que esté con esta entidad infecciosa, ¿verdad?
Un paciente febril de 60 años de edad va a indicar el tipo de patología. Existen ciertas formas hereditarias transmitidas de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, donde hay variaciones del curso típico de la enfermedad y la familiar tiene una edad promedio de comienzo más temprano que la esporádica. Ahí están comparando cuál es más, pero dentro de las más letales tenemos las esporádicas. Dicen que son rápidamente progresivas, 6-7 meses ya fallece el paciente. Una herramienta que nos podemos apoyar es la resonancia magnética. Entonces, la respuesta a tu pregunta, vamos a observar cambios a nivel de los ganglios basales. Una pregunta. Y una vez que uno detecta al paciente, no se puede hacer para alargar su vida, quizá, ¿no? No hay un tratamiento. Ya ahorita van a ver que dentro del tratamiento todo casi que es experimental. Entonces, ¿qué Y no hay cura, no se aísla. No quiere decir como por ejemplo con los pacientes de SARS-CoV-2, ¿verdad? Que estamos todos súper protegidos. No, podemos estar en contacto, pero cuando se hace, por ejemplo, toma de muestras, o se va a tomar una muestra de sangre, o se va a tomar una muestra que va a determinar que haya contacto sanguíneo o algo así, es lo que tú tienes que protegerte para que no tengas el riesgo de tú adquirirlo, ¿no? Pero no se dice que por transmisión sanguínea, por transmisión sexual, por transmisión vía oral está todavía, sí puede ser, no puede ser, ¿ves? En cuanto a la parte de animales, pero ese contacto directo de saliva a saliva, como conocemos las diferentes entidades infecciosas, no está. Ahora, el paciente no es que lo vas a aislar así como aislamos al paciente de COVID, no es necesario, puedes estar en contacto con él, pero las personas que toman muestras, sí se les recomienda que tienen que utilizar protección. Entonces, en esta resonancia observamos esta atrofia cortical importante a nivel frontal y estos cambios de hiperintensidad a nivel de los ganglios basales. Y desde el punto de vista neurohistopatológico vamos a ver la presencia de estas vacuolas, ¿ves? Pero esto ya es un paciente post, porque no se le hace una biopsia cerebral a un paciente. Pero fíjense que ellos determinaron y estudiaron que todas estas personas que estudiaron, ¿verdad?, conseguían esto. Estos son espacios. Este es el tejido cerebral. ¿Okay? Entonces, por eso es el daño tan inminente este tipo, ¿no? ¿Y solamente se puede visualizar microscópicamente o también a la vista, digamos, cortamos el cerebro? Sí, bueno, lo único que dice es que desde el punto de vista macroscópico puedes observar que hay alteración o no, y dentro de las alteraciones vas a ver atrofia cortical. Hay atrofia, ¿ves? Esto así como arrugadita, estas circunvoluciones así. Como un cerebro de una persona muy ancianita. Atrofia, ¿ves? Debí haberles mostrado una normal para que compararan. Aquí vemos atrofia y ahí está hiperintensidad a nivel de los ganglios basales. Y eso es por esta presencia de esto, ¿verdad? De estas lesiones vasculares, que los plenes van ocupándose, van haciendo formas amiloides, fibrillas, van ocupando un espacio ahí, van produciendo daño neuronal, progresivo extenso. También se dice que a través del estudio del líquido cefalorraquídeo no alcancé a averiguar en el hospital allí con el doctor, a ver si aquí a nivel del Perú podemos hacer por lo menos la proteína 1433 en el líquido cefalorraquídeo para nosotros determinar si estamos ante la presencia de este tipo de pacientes. Pero es uno que leí, es que en Estados Unidos hay un laboratorio donde lo hacen. No alcancé a preguntar allí, pero cuando los veas, si me ven, pregúntame, que me faltó como revisar esa parte de saber si aquí pueden hacer esto y en Estados Unidos qué tantos laboratorios están, porque por ejemplo se puede dar el caso que tú tengas esta muestra acá, como un caso que hemos tenido en el hospital con el doctor Cornejo. Él tiene como un contacto en España y manda muestras de ciertos pacientes con enfermedades neurodegenerativas que no se sabe la causa, entonces manda a hacer todas esas muestras allá en España, algo así, que pudiéramos tener un contacto de acá de Perú a Estados Unidos que nos pueda procesar estas muestras, pero se demoraría mucho tiempo, ¿no?, el resultado de todo. Pero tienen que saber que existen este tipo de herramientas que nos pueden ayudar a llegar al diagnóstico.
Dentro de ellas tenemos la Real Time Working, que es un test, el RTQ, ¿verdad? Con una sensibilidad del 87 al 91% y con una especificidad del 98 al 100%. Es una conversión, dice el RTQ test, es un test que hacen y eso lo que significa es que esa muestra de líquido cefalorraquídeo la procesan con un movimiento muy veloz, ¿no? Y permite saber si estamos ante la presencia de priona a nivel de ese líquido cefalorraquídeo y que es una enfermedad priónica, ¿no? El otro es la proteína 1433, medir esta proteína allí con una sensibilidad del 92% una sensibilidad del 92% y de la proteína tau que tiene que tener un valor por encima de 1150 picogramos en mililitro. Dentro de los criterios diagnósticos tenemos que el diagnóstico definitivo va a requerir de que el hallazgo histopatológico, ¿no? Ese es el valor estándar. La admisión del PRP-CRAPI positiva después del tratamiento del tejido cerebral y transmisión de enfermedad neurodegenerativa característica en animales de experimentación. Entonces, ahí les coloqué una tablita que la da la Organización Mundial de la Salud, donde habla de cuándo podemos nosotros sospechar de un caso probable o de un caso posible. Entonces, en el caso probable nos dicen que el paciente debe tener demencia, micronía, alteraciones visuales o cerebrosas, signos piramidales o extrapiramidales, mutismo asimétrico, con un resultado positivo de los siguientes estudios paraclínicos. Puede ser que estén positivos o no estén positivos, ¿ok? Eso no me lo descarta. El electroencefalograma típico, la proteína 1433, la resonancia magnética cerebral con alteraciones a nivel del núcleo caudado y del putamen, y además que se haya descartado otra posible etiología. Y dentro de los casos posibles tenemos la demencia progresiva, al menos 2 de los siguientes hallazgos, como la presencia de neoplanía, alteraciones visuales o cerebrosas, signos piramidales o transpiramidales, mutismo asimétrico y además la ausencia de un resultado positivo en uno de los estudios realizados. Entonces, más o menos esa tablita nos orienta a si estamos ante la presencia de un caso probable o posible. ¿Con quién vamos a hacer diagnóstico diferencial? Con enfermedades de degeneración corticobasal, la demencia por de Lewy y el Alzheimer. Esos serían nuestros principales grupos de diagnóstico diferencial. Bueno, la enfermedad esta de insomnio letal se caracteriza por un insomnio y una disautonomía y se produce también demencia solo en la fase terminal de la enfermedad. Pueden identificar algunos casos raros, esporádicos, y también la de Creutzfeldt-Jakob, la variante, tiene un curso clínico inhabitual con unos prodromos intensamente que puede estar presentando manifestaciones psiquiátricas, alucinaciones visuales, alta mientras que en la demencia franca suele producirse en fase avanzada. O sea, eso es como para hacer diagnóstico diferencial entre las mismas enfermedades priónicas. En esta se manifiesta alucinación, en esta no tanto, en esta ataxia, en esta mioclonía. Entonces nos da como un cuadro para nosotros orientarnos un poquito más ante qué entidad estamos. Asistencia a este tipo de pacientes. Se dice, la respuesta a tu pregunta, ¿verdad? Como les dije, no es una enfermedad que si yo toco a la persona me voy a contagiar inmediatamente. ¿Okay? Y la parte consanguínea no me dio el reporte de que a través del contacto sanguíneo se pueda transmitir como tal, ¿no? No conseguí eso, no leí esa parte. Es muy bajo el peligro de inoculación accidental por aerosoles, o sea, tampoco hay como un reporte de que por las gotitas de Fluger el paciente pueda contagiarse de la enfermedad. Sin embargo, cualquier técnica que genere dispersión de partículas minúsculas en el aire puede practicarse en cadena. Dicen que este paciente, cuando le van a hacer diferentes tomas de muestras, ¿verdad?, para estudiarlo o para hacer otro tipo de estudios, tienen que tener su equipo de bioseguridad. ¿Okay? También descartar electrodos en agujas usados en la electroencefalografía, porque como les dije, está la variante iatrogénica. La electromiografía puede utilizarlas en estudios de sujetos que tienen esta enfermedad, no se pueden reutilizar. Ahora, tienen que tener presente que lamentablemente esta enfermedad no tiene cura,
no tiene cura. Todo lo que ha sido, todo lo que es la parte terapéutica es como en experimentación y no nos dice si ha frenado o no a la enfermedad. Aunque ahorita les voy a decir que hay ciertos fármacos que dicen que frenan esta patología, pero no se ha visto mayor cambio, ¿no? Que bueno, este medicamento sí se ha hecho un estudio con dicho medicamento y se ve que este grupo mejoraron o recuperaron como eran antes, no. Entonces, principalmente el manejo y el soporte sintomático va a ser nuestra columna para el manejo de estos pacientes. Una comunicación temprana, efectiva, hablarles del pronóstico, el plan de tratamiento, ¿verdad? El cuidado de ese paciente que está con este tipo de enfermedades, las complicaciones que va a tener en cuanto a la alimentación y va a ser un paciente que se va a postrar. Entonces, este paciente que se postra, ¿qué complicaciones puede tener? Úlcera, depresión, ¿qué otra cosa? Infecciones extrahospitalarias como las respiratorias, ¿verdad? Ahí les dice. El tratamiento sintomático de estos pacientes, bien sea con anticonvulsivantes o benzodiazepínicos. En cuanto a prevención y tratamiento, no se conoce un tratamiento eficaz para evitar o combatir este tipo de entidad, y el dato de que la fenotiazina y las acridinas, que son esos dos fármacos que se están empleando, inhibieron la formación de esta proteína priónica en células de cultivo, fue una punta de lanza en estudios de la quinaquina en este tipo de pacientes. Pero ahí dice que, a pesar de que en un primer momento ellos observaron que había como cierta detención de la enfermedad, dice que no disminuyó la velocidad como tal del deterioro cognitivo. O tal vez dicen que no alcanzó la concentración terapéutica necesaria, pero no hay una terapéutica, no hay un esquema que diga que estos pacientes van a seguir ese tratamiento y van a mejorar. No hay ese tipo de tratamiento. Entonces aquí les tengo estos fármacos, ¿no? Dentro de ellos dicen que el maletogliptina es un analgésico no opioide que ha mostrado neuroprotección y que la quinacrina va a disminuir la formación. Entonces todos estos medicamentos son como experimentales que me ayudan pero no hay una dosis, no te dicen cómo lo vas a utilizar, así como que te llega el paciente con un cuadro de Parkinson, una enfermedad de Parkinson, y hay una terapéutica como tal para ayudar a mejorar las condiciones del paciente. Y sin embargo, el paciente avanza de su enfermedad y tiene todas las complicaciones, lamentablemente, de este tipo de patología. Tanto los pacientes con Alzheimer, los pacientes con Parkinson, y en este que es más rápido, ¿no? Entonces, muchachos, concluimos. Debemos sospechar de qué tipo de pacientes. Pacientes que tengan una demencia rápidamente progresiva. Y ustedes le pueden hacer todos sus laboratorios. Si son un paciente sin antecedentes, ustedes no van a conseguir ningún hallazgo que te diga este paciente, como por ejemplo si les llega un paciente con un cuadro infeccioso, y ustedes le hacen un hemograma, ¿verdad? Es una prueba que ustedes tienen a la mano, y ustedes dicen, este paciente me está haciendo un cuadro infeccioso de partida, bien sea respiratorio, abdominal, urinario, ¿ok? Este paciente, ustedes le hacen sus exámenes y no hay signo, está todo normal aparentemente, pero la clínica ya la vieron, ¿verdad? Es una clínica neurológica principalmente, ¿no? Neuropsiquiátrica. Entonces, lo vamos a confirmar a través de la resonancia magnética, del electrocefalograma, si tenemos esta proteína 1433 o el tau como complemento para nosotros confirmar que estamos frente a esta patología. Y el diagnóstico definitivo lo vamos a hacer a través de la neuropatología. ¿Okay? Entonces, el tratamiento, manejo multidisciplinario, educación familiar, eso es el uso de benzodiazepina, anticonvulsivantes, en pacientes que tengan manifestaciones de neumonía o epilepsia. Entonces, llévense como la iniciativa de indagar un poquito más, y si a ustedes les gusta la parte de investigación, lograr alcanzar esa terapéutica o esa profilaxis para que este tipo de pacientes no adquieran estas enfermedades, ¿no? Ese es como que
queremos dejarle esa semillita allí sembrada en ustedes, a los que les guste la investigación, que quieren ser científicos, hacer estudios, de buscar un poquito más, porque esto es enfermedades nuevas, aunque los primeros casos fueron reportados en 1920, pero casi no escuchábamos de eso. Cuando hubo el brote de las vacas locas, ¿no? Todo el mundo, pero habían ya casos reportados en 1920, ¿no? Y estamos en el 2023 y todavía no sabemos decir que hay una terapéutica o hay una profilaxis para prevenir estas enfermedades. Como por ejemplo lo que hacemos todos los días en el hospital, lavado de las manos para no llevar gérmenes de un paciente a otro paciente, ¿verdad? No tenemos eso. Entonces, les animo para que hagan esos estudios y nos iluminen con este tipo de enfermedades que son letales. En un año el paciente lamentablemente fallece, imagínense. En un año. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Todo claro como el agua, seguro. ¿Puedo hacer un quiz? Ya, entonces, bueno, muchachos, eso es todo. Y bueno, les animo a que